David es un vivo ejemplo. En tiempos de angustia debemos de hacer lo que hizo David. David dice desde la angustia, Salmo 118:5, desde la angustia invoqué a Jehová. Él estaba en un momento no deseado. Él estaba en su peor momento. Mas sin embargo, desde ese peor momento, él comenzó a clamar a Dios. No permitió que la angustia lo callara. No permitió que la angustia le tapara su boca para él poder pedirle ayuda a Dios. Y muchas veces nosotros en los tiempos de angustia, amén, cerramos nuestra boca. Muchas veces nosotros cuando estamos en angustia, amén, no buscamos ayuda en Dios, sino que nos quedamos callados. Pero el salmista David nos muestra que él clamó desde la angustia. Él no permitió que la angustia, amén, le impidiera, fuera un obstáculo para él clamarle a Dios. Y él dice, y me respondió Jehová y me puso en un lugar espacioso. David nos revela que se encontraba en una situación muy incómoda, en una situación que no era fácil, pero él dice, desde la angustia invoqué a Jehová y me respondió Jehová. David no solo nos muestra que él clamó a Dios. Sergio, Dios te bendiga, gracias. David nos muestra que él no solamente invocó a Dios de la angustia, sino que Dios le respondió en la angustia. Yo quiero decirte, en medio de la angustia que estás viviendo, clama a Dios, porque David es un vivo ejemplo que debemos de tomar a que la angustia no sea un obstáculo para nosotros clamar a Dios, sino que David nos muestra que desde la angustia, desde el momento difícil, él clamó. Y yo creo que no importa por el momento que tú estés viviendo, si tú clamas a Dios desde la angustia, vas a ver el poder de Dios en acción. Vas a ver cómo la mano de Dios se va a extender, así como cuando Pedro se estaba hundiendo, cuando Pedro camina sobre las aguas. En el libro de Mateo capítulo 14 dice la Biblia que Pedro comenzó a hundirse, pero al momento que él se estaba hundiendo, dio voces y comenzó a decir, Señor, sálvame que perezco. En otras palabras, Pedro no permitió que el problema le cerrara su boca para clamar. No permitas que el problema te cierre la boca para poder clamarle a Dios, sino que tienes que mantenerte clamando, creyendo que Dios tiene un plan contigo, a pesar de lo que puedas estar viviendo. Probablemente estás viviendo en tiempos de angustia, pero vengo a decirte, en tiempos de angustia, conéctate con Dios. David nos muestra que él estaba angustiado desde la angustia. En 1 Samuel, capítulo 31, capítulo 30, la Biblia nos muestra que los de Amalek habían prendido fuego a la ciudad donde estaba David. Dice la Biblia que habían llevado cautiva sus mujeres, sus hijos. Lo habían llevado cautivo, pero dice la Biblia que David se fortaleció en Jehová su Dios. David nos muestra cómo nosotros, qué debemos de hacer nosotros cuando estemos en tiempo de angustia. David, dice la Biblia en 1 Samuel capítulo 30, que los enemigos habían prendido en fuego la ciudad, habían llevado esclavos sus hijos, su esposa y todas las esposas de sus guerreros. Dice la Biblia que este pueblo comenzó a llorar. Este pueblo comenzó a llorar y quiso apedrear al salmista David. Pero dice la Biblia que en medio de la angustia, dice la Biblia que David se angustió mucho por causa de lo que estaba viviendo. Hay momentos de angustia. Hay momentos que va a ser inevitable que tú y yo no nos sintamos angustiados. Pero el punto es, ¿qué debemos de hacer en la angustia? Hacer lo que hizo el salmista David. El rey David, en medio de la angustia, dice la Biblia, que se fortaleció en Jehová su Dios. Y yo quiero que tú y yo leamos 1 Samuel para que tú te des cuenta la actitud que David toma en medio de los tiempos de angustia, cuando los enemigos, amén, destruyen y han metido fuego en la ciudad donde él se encontraba. Dice la Biblia, gloria sea al Señor, que gloria a Dios, que David se fortaleció en Jehová su Dios. Mire lo que dice el versículo 3 de 1 Samuel capítulo 30. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y he aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron la voz y lloraron, hasta que le faltaron fuerzas para llorar. Dice, las dos mujeres de David
Dice, amén, Noam, Jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal del Carmel, también era cautiva. Y mira lo que dice el versículo 6. Y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. David es un hombre que se angustia. Pero mira lo que dice. David se angustió mucho. Hay momentos, te va a ser inevitable, donde te vas a angustiar. David, al ver todo lo que está pasando y al ver que el pueblo lo culpa a él por lo que ha pasado, dice la Biblia que David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo. Todo el pueblo estaba en amargura porque habían llevado, cada pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Qué poderosa palabra. Al ver la actitud que toma David, cómo David se fortalece en Jehová su Dios. Por eso David nos muestra qué debemos de hacer en tiempos de angustia. En tiempos de angustia, fortalécete en Dios. Por encima del dolor, fortalécete en Dios. Por encima de las circunstancias, fortalécete en Dios. Por eso es que David dice en el Salmo 118, es un salmo muy poderoso, dice el versículo 5, desde la angustia invoqué a Jehová. David se angustió mucho. La ciudad donde él vivía, los enemigos la habían prendido en fuego. Sus esposas la habían llevado cautiva, sus hijos, los hijos y las esposas de los soldados que estaban con David, la habían llevado cautivo. Pero dice la Biblia que David se angustió. Pero David, en medio de la angustia, él acciona y dice, se fortaleció en Jehová su Dios. Lo que a ti te hace falta es tomar la actitud que tomó David en medio de la angustia que tú estás viviendo. Y es que debes de fortalecerte en Jehová tu Dios. Clama a mí, dice Dios en Jeremías 33:3. Y yo te responderé. Y yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. David se angustió, pero él no permitió que la angustia le impidiera poder, escucha bien, clamarle a su Dios. No sé por el momento que tú estás viviendo, pero en los tiempos de angustia debemos de hacer lo que David hizo. David, gloria sea al Señor, David se fortaleció en Jehová su Dios. Por eso es muy importante analizar qué nosotros debemos de hacer en tiempos de angustia. Lo que hizo el salmista David fue poderoso. Él se fortaleció en Dios. Él no permitió que la angustia lo sentara, que la angustia lo deprimiera, sino que él dijo, voy a accionar a fortalecerme en Dios. Lo que a muchos les hace falta en medio de la angustia que tú estás viviendo es fortalecerte en Dios. Fortalécete en su fuerza. Fortalécete en su gracia. Fortalécete en su poder. No permitas que la angustia te siente. No permitas que la angustia, gloria sea al Señor, te siente a llorar diciendo no hay solución. Tu problema tiene solución. La solución es ir donde está Dios. La solución es entrar en contacto con Dios, así como lo hizo David. David era un hombre que se sentía angustiado, pero él no permitió que la angustia lo sentara. No permita que la angustia te siente, sino que David, a pesar de la angustia, él decidió entrar en contacto con Dios. Entra en contacto con Dios. Movilízate a su presencia. Busca la presencia de Dios. Porque dice la Biblia que David, en medio de la angustia, en medio del dolor, él se fortaleció en Jehová su Dios. David entendía qué debía de hacer en el tiempo de angustia. Lo que muchos necesitamos es fortalecernos en Dios. Buscar fuerza en Dios. Cuando te sientas triste, ven a Dios. Cuando te sientas solo, afligido, deprimido, angustiado, ve a la presencia de Dios. La Biblia dice en Santiago 5:13, si está alguno afligido entre vosotros, haga oración. Lo que tú necesitas es entrar en contacto con Dios. Hacer lo que David hizo. Si te sientes triste, ve a la presencia de Dios. Si nadie escucha lo que estás pasando, ve a la presencia de Dios. Por eso dice la Biblia, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas le librará Jehová. Dios te puede librar de cualquier aflicción que tú puedas estar viviendo.
Clama a Dios desde la angustia, desde el pozo profundo. Por eso en el Salmo 40 David dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor. Mira lo que dice el Salmo 41. Dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Puso mi pie sobre peña y enderezó mis pasos. David nos muestra que se sentía angustiado, que se sentía desesperado, pero él dice: ve, pacientemente esperé a Jehová. Y eso es lo que muchos de nosotros necesitamos: ser pacientes y esperar en Dios. Lo que más me impacta del Salmo 40, no solo que David aprendió a esperar en Dios, sino que en el momento que él aprende a esperar en Dios, él estaba en un pozo donde había lodo, donde no había estabilidad, donde sentía que sus pies se hundían. Mas sin embargo, él no permite que el lodo, que la circunstancia lo desesperen, sino que él mantuvo su fe, su confianza, a pesar de lo que sentía. A pesar de lo que veía, él sentía que se estaba hundiendo, pero él dijo: pacientemente esperé a Jehová. Él sentía que estaba en un pozo donde parecía que no había salida, pero él mantuvo su confianza en Dios. Él no permitió que lo que sentía, sus pies se estaban hundiendo. Mira lo que dice: y me sacó del pozo de la desesperación, de el lodo cenagoso. Donde hay lodo no hay estabilidad. Cuando una persona cae en un lugar donde no hay estabilidad, donde hay lodo, tú sientes que te hundes. Tú quieres levantar un pie y te terminas hundiendo más. Lo más grande de este Salmo 40 fue que David aprendió a esperar donde no cualquiera aprende a esperar. Donde David confió, donde no cualquiera aprende a confiar en Dios. David esperó y confió donde había lodo, donde parecía que se hundía, donde parecía que no había salida. Mas sin embargo, él dice: pacientemente esperé a Jehová. Yo vengo a decirte: no permitas que lo que estás viviendo te haga dudar de Dios. No permitas que lo que sientes, que lo que estás viendo, te haga perder la confianza en Dios. David nos muestra que es un vivo ejemplo a poner nuestra confianza en Dios, a seguir creyendo, a pesar de aun cuando tú sientes que te estás hundiendo. David sentía que se estaba hundiendo, mas sin embargo su fe fue tan grande que él no permitió que lo que sentía, que lo que veía, le quitara la confianza en Dios. Muchas veces nosotros permitimos que lo que sentimos nos quite la confianza en Dios. Él se mantuvo creyendo, esperando, a pesar de que sentía que se estaba hundiendo. Escucha bien, lo más grande de este salmo no solo que David espera, sino en qué lugar él decide esperar. En un pozo de desesperación. Un pozo es angosto. Cuando hablamos de un pozo, literalmente es como una cisterna. Un pozo es donde sacan agua. Un pozo es profundo, es angosto, donde pareciera que no hay salida. Ese pozo, a pesar de que era angosto y hondo y profundo, David dice que había lodo. Parecía que el pozo lo iba a hundir. Parecía donde no había salida. Parecía donde iba a ser imposible salir. Mas sin embargo, él se mantuvo enfocado. Él dice: pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y me hizo sacar del pozo de la desesperación. Probablemente estés viviendo este momento que el salmista David atravesó en su vida, donde sientes que tu vida se hunde, donde sientes que se hunde todo aquello que hay en tu vida, donde se hunde tu gozo, se hunde la paz, se hunde tu fe y tu confianza, donde sientes que no hay salida, donde pareciera que no hay estabilidad en tu vida, donde pareciera que las cosas van de mal en peor. Pero David es un vivo ejemplo en este Salmo 40 de cómo nosotros podemos mantener nuestra confianza en Él, a pesar de lo que sintamos, a pesar de lo que miremos, a pesar de lo que estemos viviendo. Mantente enfocado en Dios. Por eso es muy importante mantenerte enfocado, a pesar de lo que estás viendo,
A pesar de lo que estás sintiendo, mantente enfocado o enfocada como David. En el Salmo 40, este es un salmo muy poderoso que nos da mucha fe y nos da mucha confianza para seguir confiando en Dios. David dice, pacientemente esperé a Jehová, y él se inclinó a mí y oyó mi clamor y me hizo sacar del pozo de la desesperación. David se encontraba desesperado. No sé qué problema te tiene desesperado. No sé qué problema te tiene en depresión, te tiene con ansiedad. Pero David nos muestra que hay que clamar y hay que esperar. Clama y espera. Espera en Dios. No te desesperes. Mantén la confianza. Cierra tus ojos y tus oídos a lo que el diablo traiga de camino. Mantente siempre enfocada en Dios. A pesar de lo que sientas, a pesar de lo que veas, agárrate de Dios. Aférrate a Dios. David decía en el Salmo 142:5, y dije, tú eres mi esperanza en la tierra de los vivientes. Tu esperanza es Dios. No pongas tu confianza en la gente que te rodea. No pongas la confianza en nadie. Solamente ponla en Dios. No pongas tu confianza en nadie de la tierra. Solamente ponla en Dios. La Biblia dice que es maldito el hombre que confía en el hombre, pero es bienaventurado el varón que confía en Jehová. Es bendito el varón que confía en Dios y es maldito el varón que confía en el hombre. O sea, debemos de confiar en Dios. Muchas veces como jóvenes vivimos problemas. Probablemente eres un joven y estás en depresión. Probablemente no sé por los problemas emocionales, sentimentales que estés viviendo, pero agárrate de Dios. Aférrate a Dios. Agárrate de Él. Vive para Él. Mira lo que dice el Salmos 28. El Salmo 28:7. Mira lo que dice. Dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En Él confió mi corazón y fui ayudado. Por lo que se gozó mi corazón y mi cántico, y con mi cántico le alabaré. El salmista David dice, Sergio, muchas gracias, Dios te bendiga. Mira lo que dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. Salmos 28:7. En Él confió mi corazón y fui ayudado. David nos muestra que Él se fortaleció en Dios. David dice, confía en Él y mi corazón fue ayudado. Dios te va a ayudar cuando tú confías en Él. Dice, se gozó mi corazón. David nos muestra que él estaba viviendo un momento difícil, pero se fortaleció en Dios. Confió en Dios y fue ayudado por Dios. Y él dice, con mi cántico le alabaré. David nos muestra que él confió en Dios y fue ayudado por Dios. No permitas que las circunstancias que estás viviendo te hagan dudar de Dios. Sigue confiando. Jehová es mi fortaleza. David dice, Jehová es mi fortaleza y mi escudo. En él confió mi corazón y fui librado. Que tu corazón esté puesto solamente en Dios. Que tu corazón esté solamente puesto en Dios. No pongas tu mirada en el problema. No pongas tu mirada en las circunstancias. Sigue confiando en el Señor. En el Salmo 18, me gusta mucho lo que David dice. Salmo 18, versículo 28. David dice, gloria a Dios. Mira lo que dice el Salmo 18, versículo 28. Tú encenderás mi lámpara, dice David. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. No sé por qué oscuridad tú estás viviendo, pero David dice en el Salmo 18, 28, tú encenderás mi lámpara. Jehová, mi Dios, alumbrará mis tinieblas. No sé por qué momento de oscuridad estás viviendo, pero Dios va a encender tu lámpara. Dios te va a dar dirección donde no ves dirección. Dios te va a direccionar donde pareciera que no hay camino. Por eso David expresa esta oración y dice, Jehová alumbrará, Jehová encenderá mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. El versículo 29 dice, contigo desbarataré ejércitos y con mi Dios asaltaré muros. Hoy yo vengo a decirte, cuando Dios está de tu lado, vas a saltar obstáculos, vas a saltar muros. Los muros representan oposiciones. No sé cuáles son las oposiciones que tú puedas estar viviendo, pero a mí me gusta mucho este salmo, porque David dice en el Salmo 18, 29, contigo, dice David, desbarataré ejércitos. David dice, con mi Dios asaltaré muros, asaltaré obstáculos. ¿Cuáles son los obstáculos que hay en tu vida?
¿Cuáles son las oposiciones que no te dejan avanzar? David dice, con Dios, con mi Dios, asaltaré muros. Todo obstáculo que hay en tu vida, cuando Dios está de tu lado, vas a saltar, vas a cruzar todo muralla, todo obstáculo. Pero Él dice, tú encenderás mi lámpara. Jehová mi Dios alumbrará mis tinieblas. Hay momentos donde sentimos que no hay que hacer, donde sentimos que no hayamos que hacer, donde sentimos que nuestra lámpara se apaga, donde sentimos que no hay visión, no hay algo para continuar. A veces nos sentimos solos, nos sentimos vacíos, no hallamos una salida. Y David dice, pero David tenía esa confianza que Dios iba a encender su lámpara, donde la oscuridad se iba a ir de su vida. No sé por qué oscuridad tú estás viviendo. Probablemente la lámpara se te apagó la fe, se te apagó la esperanza, se te apagó el gozo, se te apagó esa pasión que tenías por Dios. No sé cuál lámpara se te apagó en tu vida, pero David tenía su fe y su confianza y dice, mira lo que dice, tú dice, ve, encenderás mi lámpara. Tú encenderás mi lámpara. David tenía esa fe que la lámpara iba a ser encendida, que Dios iba a traer dirección donde había confusión. Muchas veces en esta tierra, mientras vivimos, hay momentos de confusión, momentos donde no hayas que hacer. Pero la Biblia dice en el Salmo 35, por la noche durará el llanto, mas a la mañana vendrá la alegría. David decía, has cambiado mi lamento en baile. Hay momentos donde hay que llorar, donde hay que sufrir, pero Dios tiene el control de nosotros. Por eso la Biblia dice en Isaías 41:10, no temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Dice que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Hay momentos donde no hayamos que hacer. Hay momentos donde sentimos que estamos solos, pero tienes que saber que el siempre de Dios está ahí. Dios dice, siempre te ayudaré. Siempre te sustentaré. El siempre de Dios va a estar a tu disposición. Como Dios le dijo a Jeremías. En Jeremías 33:3 Dios le dijo, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Yo vengo a decirte, Jeremías estaba en la cisterna. Pero en la cisterna Dios le da una palabra y le dice, Jeremías, clama a mí. Jeremías estaba en la cisterna. ¿Tú sabes por qué? Porque por causa de él predicar la palabra, lo habían azotado, lo habían metido a la cisterna. Y el rey Ezequías o el rey Joacín, uno de los reyes en los tiempos del profeta Jeremías, lo metía a la cisterna porque Jeremías le decía que se volviera a Dios. Y este rey se enfurecía, agarraba odio, agarraba, amén, enojo en contra de las palabras del profeta y lo metía a la cisterna. Y el rey de esta manera impedía que el profeta Jeremías hablara de Dios en las calles y en el palacio. Pero hay algo que el rey no pudo impedir, es que la voz de Dios llegara al profeta Jeremías. El profeta Jeremías fue impedido que no tuviera libertad. Fue prohibido que predicara, fue prohibido ir al palacio, pero el rey no pudo impedir a que la voz de Dios siguiera llegando a la cisterna donde estaba Jeremías. No sé cuántas cosas el diablo ha impedido en tu vida, pero el diablo nunca va a poder impedir que la voz de Dios llegue en medio de la cisterna, en medio de las circunstancias que estás viviendo. Jeremías fue prohibido de su libertad, estaba en una cisterna. El rey pudo impedir de que no predicara, pudo impedir de que sus palabras no fueran escuchadas en el palacio, pero el rey no pudo impedir que la voz de Dios le hablara al profeta Jeremías, estando en una cisterna, estando en la cisterna preso, porque el rey lo había metido en la cisterna. Pero Jeremías dice, vino aún palabra de Jehová, aún estando preso en la cisterna. La cisterna no pudo detener la voz de Dios. El rey, a pesar de que lo castigaba, no pudo detener la voz de Dios sobre el profeta. El rey, gloria sea al Señor, no pudo impedir a que la voz de Dios llegara sobre la vida del profeta. Hay cosas que el diablo va a hacer hasta lo último para impedirlas, pero el diablo no va a impedir que la voz de Dios llegue. La voz de Dios llegó aún
donde estaba el profeta Jeremías. Y el profeta Jeremías escuchó la voz de Dios, a pesar de que estaba en una cisterna. No importa la cisterna en la cual estés atravesando hoy, pero la voz de Dios ha llegado a tu vida a través de la palabra. La palabra es la voz de Dios. Y hoy la voz de Dios ha llegado a tu vida a través de esta palabra escrita a la cisterna donde tú te encuentras. Probablemente hay muchas cosas que el enemigo ha producido en tu vida, que las ha querido detener. Pero ¿sabes qué? La voz de Dios no la puede detener. Y donde hay voz de Dios, hay dirección. Donde hay voz de Dios, las cosas cambian. Así que el rey impidió que Jeremías por un tiempo no predicara en las calles, no hablara en el palacio. Pero el rey nunca pudo impedir que la voz de Dios llegara. La voz de Dios llegó al profeta Jeremías, aunque el rey lo tenía en una cisterna, aunque el rey lo había metido preso. La voz de Dios seguía en la cisterna, porque la voz de Dios no la puede detener el hombre. La voz de Dios no la puede detener el problema. La voz de Dios no la puede detener la circunstancia. Nada ni nadie puede detener la voz de Dios en tu vida. Dios te va a hablar en cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo, porque Dios, cuando Él tiene un propósito en tu vida, Él lo va a cumplir. La voz de Dios no hay quien la detenga. Y las palabras de Dios al profeta Jeremías fue: clama a mí y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Solo Dios es el único que tiene el poder y que se atreve a decirle a un profeta: clama en la cisterna, que en esta cisterna, donde pareciera que tu propósito se terminó, yo te voy a enseñar cosas grandes. Yo te voy a enseñar cosas ocultas que tú no conoces. En otras palabras, hay cosas que todavía tú no conoces de Dios. Pero cuando tú clamas, en medio de lo que tú estás viviendo, Dios te las va a enseñar. Por eso es muy importante entender que Dios es el único que te puede dar fuerza en medio de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Dios es el único que te puede ayudar. Él es quien da fuerzas al cansado. Él es quien multiplica la fuerza a aquel que no tiene ninguna. Dios le está hablando de cosas nuevas y de cosas grandes a Jeremías, estando en una cisterna. En una cisterna, Dios le dice a Jeremías: clama, yo te enseñaré cosas grandes. Le dice: yo te enseñaré cosas ocultas que tú no conoces. Dios le dice: yo te voy a enseñar cosas grandes y ocultas que tú no conoces en una cisterna. Solamente a Dios se le ocurre decirte en el peor momento: clama, yo te voy a enseñar cosas grandes. Tengo planes para tu vida, cuando tú piensas que todo se terminó. Probablemente el profeta Jeremías pensaba que por estar en una cisterna ya todo se había terminado. Pero viene Dios y le dice: Jeremías, clama. ¿Dónde? En la cisterna, donde tú piensas que todo se termina, donde tú piensas que ya no hay propósito para tu vida. Clama. No importa por el peor momento que puedas estar viviendo. Hoy Dios te da una palabra al igual que Jeremías y te dice: clama. Y tú puedes decir: pero estoy en mi peor momento. Clama. Jeremías estaba en su peor momento. Estaba en una cisterna. Pero ahí Dios le dice: clama, porque yo te responderé, porque yo te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. En una cisterna, Dios le promete al profeta y le dice: te voy a responder, te voy a enseñar cosas grandes, cosas ocultas. Hay cosas grandes que Dios te les va a enseñar y no va a ser en tu peor momento, va a ser en tu proceso de cisterna. Jeremías estaba en el proceso de una cisterna. Y ahí Dios viene y le dice: clama, yo te voy a enseñar cosas grandes. ¿Dónde? En una cisterna. Tus peores momentos son los que Dios utiliza para enseñarte cosas grandes, cosas ocultas. Los peores momentos de tu vida Dios los utiliza para mostrar lo grande, lo poderoso que Él va a manifestar en tu vida. Jeremías probablemente no entendió que solamente Dios es el único que puede enseñarte cosas grandes, aun cuando estás en tu peor momento. Y Dios a Jeremías le habla de cosas grandes. Le habla de cosas que él no conoce, aún estando en la cisterna. Habían cosas que el profeta todavía no conocía de Dios. Probablemente el profeta en la cisterna pensó que todo se terminó. Pensó que su llamado como profeta había terminado. Como muchas veces nosotros, las circunstancias que vivimos, pensamos
que nos están mostrando que todo terminó. Pero dentro de esa cisterna, donde pareciera que ya todo se terminó, viene la voz de Dios y le dice a Jeremías: clama a mí y yo te responderé. Yo quiero leer Jeremías 33:3 para que tú puedas ver lo poderoso que Dios le habla al profeta Jeremías. Esta es una palabra muy poderosa. Jeremías 33, versículo 2 al 3. Mira lo que dice. Así ha dicho Jehová. Dice el versículo 1. Vino palabra de Jehová a Jeremías. La segunda vez, aún él estando preso en el patio de la cárcel, diciendo: así ha dicho Jehová que hizo la tierra, Jehová que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Clama a mí, yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Jeremías dice: vino palabra de Jehová a Jeremías, aún estando preso. El profeta dice: aún estando preso. Aunque él estaba preso, Dios no se había alejado de él. Aunque él estaba en la cisterna, Dios le seguía hablando. El Dios que le hablaba cuando todo estaba bien es el Dios que no lo abandona y que le sigue hablando cuando todo está mal y aún está en la cisterna. Jeremías dice: aunque yo esté en una cisterna, todavía Dios le sigue hablando. Todavía Dios no se había olvidado del profeta. Aunque el profeta estaba en la cisterna, Dios todavía no se había olvidado. Por eso él dice en el versículo 1: vino palabra de Jehová, dice, a Jeremías la segunda vez, estando aún preso en el patio de la cárcel, diciendo: clama a mí y yo te responderé. Aunque Jeremías estaba preso, pero aún Dios le sigue hablando. El mismo Dios que estaba afuera, el mismo Dios que le hablaba cuando él estaba fuera de la cisterna, es el mismo Dios que le sigue hablando cuando está dentro de la cisterna. Y las palabras de Dios fue: clama a mí y yo te responderé. Ahora me gusta mucho, dice: Jehová que hizo la tierra, que la formó para firmarla. Jehová es su nombre. Hay cosas en la vida de Jeremías que necesitaban afirmarse. Jeremías necesitaba afirmar su gozo, necesitaba afirmar su fe, necesitaba afirmar su relación con Dios. Dios le dice: Jeremías, yo creé la tierra, la formé y la afirmé. Hay cosas en tu vida que van a ser afirmadas. Probablemente el proceso ha sido duro y esas cosas se han ido debilitando, pero hoy Dios va a afirmar lo que está débil. Hoy Dios va a fortalecer aquellas áreas en tu vida que han dejado de cobrar fuerza, porque Dios es un Dios que nos fortalece y nos habla de cosas grandes. Según Jeremías 33:3, clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Dios le habla de cosas grandes a Jeremías en medio de su peor momento. Solo Dios es el único que se le ocurre de hablarte, de enseñarte de cosas grandes cuando tú estás en tu peor momento. Ese es el Dios que tú le sirves. El Dios que no lo detienen las circunstancias. Las circunstancias te pueden detener a ti, pero no al Dios que tú le sirves. Ese es el Dios que tú y yo le servimos. El Dios que no lo detiene la cisterna. El Dios que te habla en la cisterna. El Dios que no lo detiene tu circunstancia. El Dios que te habla cuando todo está bien, pero el Dios que te habla cuando todo está mal. El Dios que te habla cuando estás en libertad y que te habla cuando estás en una cárcel, en una cisterna. Ese es el Dios de Jeremías. Ese es el Dios poderoso. El Dios que nunca te abandona. El Dios que dice: contigo estaré en la angustia. Me invocarás y yo te responderé. El Dios que cuando todos se van, Él se queda contigo. El Dios que nunca ha perdido una batalla. El Dios que prometió estar contigo todos los días de tu vida. El Dios que te puede sacar de la depresión. El Dios que te puede sacar de esa circunstancia. Dani, Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga, Libre, Dios te bendiga, gracias. Dios te bendiga. Él es el Dios que te puede ayudar de cualquier circunstancia que tú puedas estar viviendo. Él es el Dios que está ahí para ayudarte. Solo déjame decirte, sigue confiando en Dios. Sigue confiando en su plan y en su propósito. Sigue confiando aunque muchas veces no tenga fuerza. Sigue confiando. Sigue creyendo. A pesar del dolor, sigue creyendo. Señor, te doy gracias. Bendice a todas las personas que están conectadas. Señor, gracias porque tu poder no tiene límites, Señor. Padre amado, la gloria, te pido que le dé fuerza a cada persona que está atravesando un momento difícil. Padre, ayuda a cada persona, Dios mío, que está viviendo el valle de sombra de muerte.
en el nombre de Jesús. Saca de la cárcel cualquier persona que se encuentre atribulada en el nombre de Jesús, por el poder de tu palabra. Dani, Dios te bendiga. Dani, Dios te bendiga. Gracias, Dios te bendiga. Dios bendiga a todas esas personas que están ahí conectadas, esperando se encuentren bien. Saludos y bendiciones a todos, y que la paz de Dios gobierne tus pensamientos. Saludos y bendiciones. Nunca olvides que Dios tiene el poder de enseñarte cosas grandes, cosas ocultas, estando aún en la cisterna, como se lo enseñó a Jeremías. Jeremías estaba en una cisterna. La ciudad estaba prendida en fuego por causa de que Dios había hablado a través de Jeremías, y ellos no habían escuchado la voz de Dios. Pero hay algo que Jeremías, dice Marisol, dice, ¿tiene YouTube? Claro que sí. Acá abajo del perfil, amén, está el canal de YouTube. Los que no se han suscrito, acá abajo de mi perfil de TikTok, a mano izquierda, le va a aparecer el canal de YouTube. Si usted no se ha suscrito, suscríbase para que no se pierdan las predicaciones que tenemos en el canal. Me gusta mucho porque Jeremías recibe una palabra de fortaleza, y que Dios le dice, vas a recibir cosas grandes, cosas ocultas que tú no conoces. Mira lo que dice el versículo 9, el versículo 10 del capítulo 33. Así ha dicho Jehová: en este lugar de la cual decís que está desierto, sin hombre y sin animal, en las ciudades de Judá y en las calles de Jerusalén, que están asoladas, sin hombre y sin morador y sin animal, ha de oírse aún voz de gozo, ha de oírse